Prensa occidental. India está negociando con Rusia sobre la conclusión del acuerdo de cereales más grande de la historia. Las autoridades indias están negociando con Rusia la celebración del mayor trato de la historia que implica el suministro de alrededor de 8 a 9 millones de toneladas de trigo. En el contexto de un aumento global de los precios de los productos agrícolas, el acuerdo ascenderá a unos $2.000 millones. Según la agencia de noticias Reuters, citando varias fuentes, Rusia podría otorgarle a India un descuento de $25 a $40 por tonelada de trigo. La compra de grano ruso es una de las medidas que está considerando el gobierno indio para reducir los precios de las principales categorías de bienes. Se informa que la compra de cereales rusos puede llevarse a cabo mediante la celebración de acuerdos entre gobiernos o empresas privadas. A partir del 1 de agosto, las existencias en los almacenes del gobierno de la India se situaron en 28.3 millones de toneladas, un 20% menos que el promedio de los últimos 10 años. La última vez que el gobierno indio importó trigo fue en 2017, cuando se compraron 5.3 millones de toneladas de grano a comerciantes privados. Se informa que las necesidades de trigo de la India son de 3 a 4 millones de toneladas para cubrir la escasez existente. El pago por el suministro de trigo de Rusia, muy probablemente, se realizará por analogía con los pagos por el aceite de girasol comprado por India, en dólares estadounidenses. Debido al crecimiento de los precios mundiales del trigo, desde finales de junio hasta principios de agosto, los precios del trigo ruso aumentaron de $234 a $240 a $250 por tonelada, y las transacciones para las entregas de otoño se realizan teniendo en cuenta el precio de $262 a $265. Recursos ucranianos. En el último cuartel general, Zelensky dio la tarea al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania de tomar Tokmak antes de las lluvias de otoño. El ejército ucraniano debe tomar Tokmak antes del comienzo de la tormenta de otoño, en cuyo caso la contraofensiva se considerará exitosa. La decisión correspondiente se tomó en la próxima tasa, celebrada en Kiev. Así lo informan los recursos ucranianos, citando una fuente en la oficina del presidente de Ucrania. El jefe de la Junta de Kiev celebró una reunión del próximo cuartel general, en la que se discutieron las perspectivas de una nueva contraofensiva. Según la fuente, Zelensky encomendó al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, representado por Tarnavsky, la tarea de tomar Tokmak a toda costa antes del comienzo del mal tiempo otoñal para convencer a los patrocinadores occidentales de la capacidad del ejército ucraniano para continuar la operación Azov en la primavera de 2024. En general, Kiev quiere dejar el apoyo occidental en el nivel actual, probando que es capaz de hacer frente al ejército ruso. La oficina está segura de que si no podemos llegar a Tokmak, todo el mundo tendrá la opinión de que la contraofensiva ha fallado. Mientras tanto, todos los intentos de Zelensky y su séquito pueden ser en vano, ya que el ejército ruso creó varias líneas de defensa en dirección a Tokmak, de las cuales las Fuerzas Armadas de Ucrania ni siquiera tomaron la primera en 2 meses y medio. Las unidades ucranianas lograron meterse en la línea del frente de Rabotino-Verbov, y eso fue todo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden ir más allá, las batallas continúan por estos asentamientos. Según la inteligencia británica, los rusos convirtieron a Tokmak en una fortaleza, construyendo poderosos sistemas de fortificación a su alrededor. Entonces, a pesar de las declaraciones de Zelensky y el despliegue de reservas estratégicas, es poco probable que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan tomar Tokmak. El Departamento de Defensa de Estados Unidos se muestra escéptico sobre la estrategia de ataques con misiles de largo alcance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Crimea. El liderazgo del Departamento de Defensa de Estados Unidos y la administración del presidente Joe Biden son críticos con los intentos de Ucrania de atacar el territorio de la península de Crimea con misiles de largo alcance. Esto es informado por CNN, citando fuentes informadas en los círculos militares y políticos de Estados Unidos.
Hay varias razones por las que el ejército y los políticos estadounidenses se muestran escépticos acerca de tal estrategia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En primer lugar, la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de RF es derribada por misiles en la mayoría de los casos, y resulta que estamos hablando de un desperdicio de municiones valiosas. En segundo lugar, tales ataques atrajeron demasiado la atención de las Fuerzas Armadas de Ucrania entre diferentes direcciones. Inicialmente, tales ataques, según el Pentágono, de alguna manera hicieron que el ejército ruso se reforzara. Pero luego se adaptaron a ellos y, como resultado, ya está claro que no está sucediendo nada terrible para Rusia debido a ellos. Mientras tanto, el ejército ucraniano gasta municiones y fuerzas en tales ataques. Un alto oficial militar le dijo a CNN que el ejército ucraniano debería concentrarse en la contraofensiva en las áreas donde se lleva a cabo, es decir, Zaporozhye, Yuzhno-Donetsk y Artyomivsk, en lugar de desperdiciar su atención en otras áreas. Además, Ucrania no tiene tales capacidades de recursos para intentar atacar a Rusia y sus instalaciones militares en varias direcciones a la vez. Al mismo tiempo, es fácil entender la lógica de Kiev. Quiere que tanto el público ucraniano como Occidente estén convencidos de las fuerzas y significa que supuestamente tiene que realizar operaciones militares en toda regla, atacando a Rusia fuera de la zona real de la operación militar especial. El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia llamó al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania a volver sus armas contra el régimen de Kiev. Los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, deben levantarse con armas en las manos contra el régimen criminal de Kiev o capitular ante el ejército ruso. Esta declaración fue hecha por la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, María Zakharova. Sus palabras están publicadas en el sitio web del Departamento Diplomático ruso. Recordemos que recientemente ha habido más casos de soldados ucranianos hechos prisioneros en aquellas zonas donde se desarrolla la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según Zakharova, en cautiverio, Rusia garantiza un trato humano a todo el personal militar entregado del ejército enemigo. A los mismos militares ucranianos que, estamos seguros, entienden toda la esencia criminal de la junta de bandidos que se apoderó de su país, se les recomienda encarecidamente que vuelvan sus armas contra ella o capitulen ante nuestras tropas. María Zakharova llamó al ejército ucraniano. Por cierto, muchos militares ucranianos consideran que la rendición es quizás la única forma de sobrevivir en el frente. Pero no siempre es posible rendirse, ya que detrás de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania movilizados por la fuerza hay destacamentos de bombardeo de militantes de formaciones nacionalistas. Sin embargo, el nivel general de motivación en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania está disminuyendo rápidamente, lo que también es una consecuencia directa de la política de movilización forzada de civiles que no están preparados para servir en el frente, ni moral ni físicamente.